so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda edición del Ejército de los Tristes. Os quiero dar las gracias por la buena acogida del primer programa y por todos esos mensajes positivos y de ánimo que me habéis hecho llegar. La verdad es que cuando me planteé hacer el podcast no tenía en mente el futuro público que podía tener. Lo reconozco, fui egoísta. Lo tenía pensado como algo que quería hacer, que necesitaba hacer y que me veía con capacidades de hacer, pero siempre pensando en mí. Pero claro, ya estáis vosotros para pegarme una bofetada de realidad, como debe ser. Uno no llega a comprender la verdadera magnitud de las cosas hasta que no las vive en sus propias carnes. Ahora ya empiezo a comprender que hacer un podcast no puede ser un acto egoísta, que aunque solo te escuche una persona, tú tienes que estar ahí para escucharla, puesto que esa persona primero te ha escuchado a ti. Me gustaría que este podcast se fuera convirtiendo en una especie de pequeña familia, que haya retroalimentación por ambas partes, que yo aprenda algo de vosotros y vosotros algo, aunque sea poco, de mí, que aunque seamos un ejército de tristes, mis soldados y yo tengamos esa conexión positiva. Yo ya estoy aprendiendo de vosotros y por eso ya os estoy profundamente agradecido. Espero que esa conexión se siga manteniendo. Diabolisch, gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Werde Mitglied, trete ein, jeder darf es sein, herein! Hand in Hand, nie mehr allein. Hand in Hand, kein Blick zurück. Komm, wir schließen unsere Reihen. Y como diría el otro, y sin más dilatación, comenzamos el programa. Switchblade, make us a blood pact, babe. To love and to fuck and to only see ourselves. And remember this: your hotel heart won't be so vacant, and I can tell that you ain't faking, because I take death threats like the best of them. Would you kill for me? I love you enough to ask you again. Would you kill for me? You won't be kissing me unless you kill for me. Kill for me. Para este primer tema del programa vamos a hablar de otro asesino en serie, pero uno muy particular, ya entenderéis por qué. Hombre de gran magnetismo y enorme poder de seducción, Herman Webster Madget, más conocido como H.H. Holmes,
es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, y sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento en que Jack el Destripador perpetraba sus horrendos crímenes en Reino Unido. Nacido en 1860 en Hillmanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto, que con el tiempo se transformó en un perverso criminal. Chicago se convirtió en su principal campo de actuación. En esta ciudad asesinó a cientos de inocentes en el conocido como Hotel de los Horrores, donde perpetró los actos más abyectos valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Sus familiares definían a Herman como un chico problemático, solitario y que mostraba una excesiva crueldad con los animales y los niños pequeños. Su infancia estuvo marcada por los abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía, aunque esa circunstancia, más que asustarle, le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo que estuviera relacionado con la muerte, lo que le llevó a estudiar medicina. Tras graduarse en 1884, Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros tras haberles cambiado la identidad. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo o comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Pero su éxito como estafador llegaría cuando tomara conciencia de su potencial como conquistador. Valiéndose de su físico, Holmes sedujo a mujeres ricas encantadas de poder ayudarle. El periodista John Barlow Martin describe a Holmes como un caballero de la moda, mentiroso, tortuoso y hábil manipulador de empresas increíblemente complejas. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia rica que pagó sus estudios de medicina y con la que acabó casándose y teniendo un hijo. Tras licenciarse en la Universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara e inició una relación con una joven y atractiva viuda propietaria de varios hoteles. Cuando lo hubo reinado, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. En 1885 se trasladó a Chicago, donde su modus operandi no cambió. Siguiendo con su papel de seductor, logró que la joven y millonaria Myrta Belknap cayera en sus redes. En esa época adoptó por primera vez el nombre por el que sería trágicamente conocido, Henry Howard Holmes, un guiño al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, que por aquella época se estaba haciendo muy famoso. Tras casarse con Myrta, falsificó unas escrituras de propiedad y estafó $5.000 a su recién estrenada esposa. En 1887, Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Englewood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña, una viuda y rica y confiada llamada Melissa Holden. Un día él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció.
sueño de Holmes era construir un gran hotel y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893 para invertir todo el dinero estafado en la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden. De este modo, la inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientas y solas. En 1890 se iniciaron las obras del establecimiento, un edificio con aspecto medieval y que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. Para la construcción, Holmes contrataba y despedía a empresas rápida y constantemente, y nunca llegó a pagarles. Este engaño sirvió para que Holmes fuese el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel, que fue inaugurado el 1 de mayo de 1893. El edificio tenía 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ya eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar a escondidas el sufrimiento de sus prisioneros. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de su instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo, que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Así, sin saberlo, la vida de los clientes del hotel estaba enteramente en manos de un sádico y perverso asesino. Holmes podía acabar con sus vidas cuando quisiera. Le resultaba muy fácil. Con solo abrir las espitas del gas podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Un montacargas y 2 toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergido en cubas llenas de cal viva. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido o las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre sus cuerpos vivos. Una de sus más famosas habitaciones era la llamada el calabozo. Tras la clausura de la Exposición Universal, los beneficios de Holmes descendieron considerablemente. Entonces tuvo la brillante idea de incendiar el piso superior del hotel, para así poder cobrar el seguro, que ascendía a $60,000. Pero para su desgracia fue descubierto y tuvo que huir a Texas, donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel por primera vez. Tras pagar la fianza, Holmes volvió a tramar una nueva estafa. Un hombre llamado Benjamin Pitezel, al que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía de Filadelfia. Más tarde, Holmes haría creer a la aseguradora que Pitezel había muerto, y para ello mostraría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Una vez realizado el engaño,
La mujer de Pitzel cobraría la prima y la repartiría con Holmes. Pero Holmes lo quería todo para él. Así que mató de verdad a su cómplice para hacerse con la totalidad de la indemnización. Semanas más tarde, Holmes también se deshizo de la esposa e hijos de Pitzel. Cuando todo hacía suponer que el criminal se saldría con la suya, un antiguo compañero de celda llamado Marion lo denunció a la policía por otro desfalco a una compañía de seguros. Holmes le debía $500 de un antiguo trabajo y como sabía que nunca iba a cobrar, lo traicionó. Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago, mientras el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Los investigadores se quedaron horrorizados al hallar cientos de restos humanos en su interior. La policía contabilizó un total de 200 muertos, mientras que Holmes solo reconoció 27 durante los interrogatorios a los que fue sometido. El juicio a Holmes en octubre de 1895 duró 6 días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado. Pero su testimonio, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada, y el 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los allí presentes diciendo: «Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo». Su muerte fue lenta y agónica tras estar colgado durante 15 minutos de una soga. Para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado, Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos no está exenta de leyenda. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en un momento se cruzaron en su vida, aunque recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después, en Paraguay, bajo una falsa identidad. Pero la leyenda de la maldición se vio alimentada 2 semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas, como la de uno de los testigos clave en el juicio, que cayó enfermo a causa de una septicemia, muriendo poco después. Otros testigos se enfermaron y murieron días más tarde. Incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado se suicidó. Asimismo, y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon,
Y ahora vamos a cambiar de tema por completo. Yo creo que en estos 2 programas ya hemos tenido una buena ración de temas escabrosos, ¿no creéis? El siguiente tema que vamos a tratar es bastante más amigable, pero no por ello menos interesante. ¿Conocéis la historia de John Titor, el viajero del tiempo nacido en Internet? Pues estad atentos. John Titor maravilló a los foros de discusión del Time Traveler Institute en noviembre del año 2000 y bajo el usuario Time Travel, tras revelar que se trataba de un viajero en el tiempo que provenía del año 2036. Y es que el hombre del futuro decía ser un soldado estadounidense comisionado en Tampa, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes en el tiempo para regresar al año 1975 a fin de obtener un ordenador IBM 5100, en el que justamente su abuelo paterno participó, y así solucionar un problema que tendrían los sistemas operativos Unix en el año 2038, debido a su limitación para representar el tiempo, específicamente los segundos. El viajero en el tiempo confesó a través de sus mensajes en el foro de discusión que en 2004 estallaría una guerra civil en los Estados Unidos tras la elección presidencial y a raíz de esto el país se dividiría en 5 territorios. Además, en 2015 supuestamente debía estallar la Tercera Guerra Mundial, debido a un ataque nuclear perpetrado por Rusia a grandes ciudades de China, Estados Unidos y Europa. Esto provocaría la destrucción de Washington DC, pasando a ser Nebraska la nueva capital. Las enfermedades también eran parte del panorama futurista de John Titor, quien alertó a los internautas sobre la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, un trastorno cerebral degenerativo que conduce a la demencia y muerte. Puede propagarse al comer carne infectada, de ganado bovino, así como la aparición de una nueva enfermedad autoinmune en el año 2030, la cual mataría a la mayoría de la población humana. Para los escépticos, las predicciones de John Titor no se cumplieron por una razón. Se trataba de un impostor que inventó todo para alimentar las teorías conspirativas de Internet.
pero otras personas le dieron el beneficio de la duda y justificaron las inexactitudes con la teoría Everett-Wheeler, a la que el mismo Titor era un gran fanático. Esta hipótesis asegura que existen varios universos o realidades independientes, como lo muestra en la película ganadora del premio Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once, en los que cada decisión provoca una variante en los hechos, así que con cada viaje al pasado el hombre generaba una nueva realidad con sus propios acontecimientos históricos. Break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it. De hecho, John Titor admitió haber viajado al pasado 2 veces. La primera para su misión a 1975 y la segunda por motivos personales a 1998, el año en que nació, para conocer a su familia y saber cómo era la vida antes de las guerras. Pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it. En marzo de 2001, John Titor se despidió de sus seguidores de internet con un curioso consejo. Lleva siempre contigo una lata de gasolina para cuando el coche te deje tirado a un lado de la carretera. Update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it. 7 años más tarde, un programa de televisión italiano llamado Voyager contrató al investigador privado Mike Lynch para desvelar los secretos del presunto viajero en el tiempo. Se encontró así que en Estados Unidos no existía ningún John Titor que tuviera las mismas características o lazos familiares descritos en Internet, pero sí lograron geolocalizar la computadora donde escribían Kissimmee, Florida. También se relacionó a un hombre llamado Larry Haber, un abogado local, y a su hermano Morey, un ingeniero informático especializado en ciberseguridad, con la posible farsa del viaje en el tiempo. Llegamos a la recta final de este segundo programa del Ejército de los Tristes. En esta ocasión he elegido una canción muy especial de Rammstein,
titulada Stir nichts vor mir, que para que nos entendamos significa algo así como no mueras antes que yo. Sin lugar a dudas es la canción más preciosa de todo el repertorio de la banda alemana, y para rematarla cuenta con la colaboración de Charlene Spiteri, vocalista de la banda escocesa de rock Texas, la cual considero una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos. La canción cuenta cómo dos personas tratan de encontrar el amor en una persona que todavía no conocen, pero que esperan conocer antes de morir. No mueras antes que yo lo repiten tanto Till, el cantante de Rammstein, como Charlene, en sus respectivos idiomas para simbolizar esa sensación de un amor tan lejano, pero que es el mismo en todas las culturas e idiomas. Gracias por llegar hasta aquí y os espero en el próximo programa del Ejército de los Tristes. Disfrutad de la canción, merece la pena. Und in den Fenstern Kerzenlicht. Dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf